Luis Toro va a contradecir la doctrina católica. Y aquí es donde tú tienes que esperar para agarrarlo a él, porque él siempre lo va a hacer. Lo único que le interesa a él es ganar el debate, no es proteger ni predicar la doctrina de la Iglesia Católica. Lo hizo cuando estuvo debatiendo conmigo contra el diezmo. Yo le mostré que los padres de la Iglesia practicaban el diezmo y él aún así no respetó eso. Bendito sea el Señor. Tampoco lo va a respetar aquí con la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque el católico cree que come literalmente la carne de Cristo. Pero ojo con esto, que ahora Luis Toro le dice al católico que no, que el católico no come carne humana. Y hay que entender que Jesucristo era hombre y la carne de él era humana. Él dice que era el Cordero de Dios, sí, pero Jesucristo no era un cordero. La palabra cordero era algo simbólico porque iba a ser sacrificado. Él es Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. Vamos a ver ahora a Luis Toro desafiando y contradiciendo la doctrina católica. Me habla de que no se puede comer carne, no se puede comer beber sangre porque está prohibido. Cuando Adán y Eva pecan, entonces mueren por haber desobedecido a Dios. Mueren. Y Dios pone como un arcángel, un ángel que va a custodiar ahí para que no entre, para que no puedan comer del árbol de la vida. Ya no pueden comer. Entonces, la sangre es la vida y le pertenece a Dios. Como el hombre no puede ya entrar a la vida porque ya Dios cortó, cerró. ¿Qué estaba en el paraíso? El árbol de la vida. Ya no podía para entrar allá para comer el árbol de la vida. Entonces, la sangre era representación de la vida. No podían comer sangre porque la sangre les pertenece a Dios. Bueno, esto es una absoluta mentira. Bendito sea el Señor. Ahora, fíjense cómo actúa un apologista. Un apologista actúa así como Luis Toro. La hermana le está diciendo, los católicos no pueden comer sangre literal porque eso contradice a la ley de Dios, que dice no comerá sangre. Ahora, Luis Toro pudo haber sacado, bendito sea el Señor, pues varios textos del Nuevo Testamento, en el cual ya aunque en el Concilio de Jerusalén se sigue respetando el no sangre y el no hogado, bendito sea el Señor. Pero ya después Pablo dice que coman de la carnicería de todos sin preguntar de nada. Bendito sea el Señor. También dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. También al mismo Señor le dijo Pedro, mata y come. Pero él en lugar de usar textos que en realidad pudieran hasta cierto punto justificar esto, no, él prefiere la mentira. Y entonces dice que la vida estaba en los animales y la vida había sido quitada del hombre. Bendito sea el Señor. Primeramente, la vida que está en los animales no tiene nada que ver con la vida del hombre. Y no tiene nada que ver con el árbol de la vida del huerto del Edén. Bendito sea el Señor. Simplemente esto era para dividir y diferenciar al pueblo de Israel de los pueblos paganos. Porque los pueblos paganos en sus cultos idólatras comían la sangre y bebían la sangre de los animales. Entonces Luis Toro carece por completo de estudios teológicos. Él dice que él es teólogo. Eso es una gran mentira. Es decir, él jamás ha estudiado teología y solamente con escuchar los videos de él ya uno se da cuenta de que de teología no sabe absolutamente nada. Bendito sea el Señor. La prohibición de comer sangre era por dos aspectos principales. Primeramente, diferenciar al hombre de las bestias. Diferenciar al hombre de las bestias. Por eso se prohíbe el ahogado, porque las bestias, por ejemplo, los leones, ahogan a sus presas, la agarran por el pescuezo y así hasta la matan. Y el comer la presa viva todavía, que haya vida todavía en ella, porque así las fieras también lo hacen. El segundo motivo era para separar al pueblo de Israel de los pueblos paganos. Porque los pueblos paganos en sus ritos bebían la sangre de los animales cazados. Bebían la sangre de los animales cazados. Entonces Dios separa, bendito sea el Señor,
pues al pueblo de Israel de las costumbres paganas, y por eso son muchas de las leyes que hay dentro del pueblo de Israel. Era tan solo, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión, ¿qué tiene que ver de ser circunciso o no ser circunciso? Absolutamente nada. Solamente que si eras incircunciso eras pagano. Y si eras circunciso eras del pueblo de Israel. Entonces era una señal tan solo para diferenciar ambos pueblos. No tenía nada que ver que la vida estuviera en los animales ni nada por el estilo. Porque la sangre de los animales no nos da vida a nosotros, ni absolutamente nada. Entonces esto es pues simplemente la manera que él hace apologética. Él no le interesa lo que dice, lo que le interesa es dar una respuesta. Él sabe que el pueblo católico es ignorante de las costumbres paganas antiguas, ignorante de las costumbres hebreas antiguas, ignorante de lo que es la escritura, ignorante de lo que es la teología. Y entonces dice, el cura le dio respuesta a la pregunta de la teóloga. Ya eso es suficiente. No importa si la respuesta no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Pero vamos a seguir viendo este video porque esto el mismo pedacito porque esto se pone mejor cuando él dice que los católicos no comen carne humana. Vamos a ver. Levítico capítulo 17, del versículo 10 en adelante, le pertenece a Dios la sangre. El ser humano no puede hacer eso. Cuando viene Jesucristo, ¿qué nos trae Jesucristo? Lo que habíamos perdido con Adán. ¿Qué habíamos perdido con Adán? La vida. ¿Por qué no podíamos comer sangre? Porque la sangre es símbolo de vida. La vida le pertenece a ¿quién? A Dios. Estábamos en el pecado, muertos, no podíamos salvarnos, no podíamos tener vida. ¿Qué nos trae Jesucristo? Vida. Por eso. Bueno, esto es completamente falso, porque en el concilio de Jerusalén, bendito sea el Señor, ya después de haber muerto y resucitado Jesucristo, de todas maneras, gloria sea al Señor, de todas maneras se prohíbe la ingestión de, gloria sea al Señor, la ingestión de carne y de sangre y de hogado. Bendito sea el Señor. Entonces, esto no tiene absolutamente, ok. Hechos 15. Vamos a buscar el verso, gloria sea al Señor. Ok, el verso 20, Hechos 15, 20, Nuevo Testamento, Luis. Ya había muerto Cristo ya, pero los apóstoles seguían sin comer sangre. Así que esto no tiene nada que ver con que Jesucristo devolvió la vida y que nos dio la sangre y que ahora podemos comer sangre porque nos devolvió la vida. Los apóstoles, Hechos 15, verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de hogado y de sangre. Así que esa prohibición está todavía en el inicio de la iglesia, cuando ya Jesucristo había dado vida eterna a la iglesia. Ahora, esto ya cambia cuando los gentiles entran, bendito sea el Señor, y la iglesia deja de ser mayormente judía y comienza a ser mayormente gentil. Bendito sea el Señor. Así que los primeros cristianos no entendieron lo que tú estás entendiendo. Así que tú sabes más teología que Pedro, y tú sabes más teología que Jacobo, y tú sabes más teología que lo que el Consejo Anciano de Jerusalén. Lo que estás hablando son puras barbaridades. Bendito sea el Señor. La sangre de los animales no tiene nada que ver con Cristo, ni Cristo nos devolvió el poder para poder nosotros comer sangre, ni nada por el estilo. Porque entonces vamos a volvernos vampiros entonces. Vamos a seguir. Bendito sea el Señor, porque esta partecita de video se pone mejor. Cuando el Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, dice que come mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida. ¿Qué nos trae? La vida que habíamos perdido. Con Cristo podemos beber su sangre, porque Él nos restablece la vida. ¿Qué era la sangre? La vida. ¿Qué nos trae Cristo? Vida. Por eso ustedes verán que cuando nosotros comemos la cuerpo y la sangre de Cristo, no estamos comiendo carne humana, como ella dejó entender. Estamos comiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29, que la hermana va a leer.
No estamos comiendo carne humana, no somos caníbales. Estamos comiendo lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. Escúchenlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza Dios había hecho un pacto y habían matado un cordero. Bueno, esto aquí es donde ya se pone negro para ella. Entonces ya aquí es cuando un apologista lo hace trizas y hace que lo excomulguen de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque la transubstanciación dice que la hostia se convierte literalmente en la carne de Cristo. Inclusive los supuestos milagros eucarísticos se ve restos de carne y sangre ahí en la hostia. Bendito sea el Señor. Él dice que es el Cordero de Dios, pero el Cordero de Dios era algo simbólico, porque el Cordero de Dios era un ser humano, completamente Dios, completamente hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Bendito sea el Señor. Ahora, te informo algo, mi amigo católico. Luis Toro acaba de cometer una herejía según la doctrina católica. Por tal de zafarse de los argumentos que le puso la hermana, que por supuesto no era ninguna inventada, era alguien que había estudiado. Luis Toro literalmente acabó negando la doctrina católica. Porque ¿qué es lo que tú crees, mi amigo católico? ¿Que tú te comes la sangre de un cordero o la carne realmente de Jesucristo? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, te informo que Luis Toro dice que tú lo que comes es la carne de un animal que hace be, be, be. No la carne de Jesús. Entonces Luis Toro, en esta misma hora, en ese mismo momento, pierde el debate. ¿Por qué pierde el debate? Porque en ese mismo momento tiene que salir excomulgado de ahí. Es decir, no sé, el apologista va a decirle, bueno, yo pienso que por esto que él ha dicho, la Iglesia Católica lo excomulgue. ¿Por qué razón lo excomulgue? ¿Por qué? Porque él está negando el dogma católico. Está negando la transubstanciación. Está negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no de un cordero. Porque todo el mundo sabe que el cordero era una simbología. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios, no venía un animal de 4 patas caminando y diciendo, ve, venía un ser humano. Bendito sea el Señor. Amén. Que era hombre Dios por hipostasis. 100% Dios, 100% hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Pero dice Luis Toro que tú, mi amigo católico, para que tú sepas, mi amigo católico, que Luis Toro no predica la doctrina católica. Él solamente trata de engañarte y de ganar los debates. Entonces, en esta hora era que él perdía. En el momento, gloria sea al Señor, que un apologista estuviese ahí mismo entonces le iba a agarrar y ya lo iba ya, se acabó el debate en esa misma hora. Bendito sea el Señor. Porque yo le hubiese dicho, entonces tú no eres católico. No, como tú crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, estás diciendo que su carne no es humana. ¿Y qué cosa es? ¿Cristo es una hipostasia entre Dios y un animal? ¿Es una unión hipostática entre Dios y un animal? Bueno, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, Luis Toro es fantásticamente malo haciendo apologética, pero es alguien que tiene mucha agilidad mental y sabe hacer retórica y sabe argumentar.
Y entonces sabe responder las preguntas de manera que los católicos quedan convencidos al final. Lo están aplaudiendo, como pasó cuando debatió conmigo, y en el mismo debate mío, él negó un montón de doctrinas católicas. Él fue en contra del magisterio de la Iglesia Católica. Él fue en contra de cánones conciliares. ¿Pero qué católico sabe eso? Casi ninguno. El que lo sabe no va a decir nada. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa ahora? Luis Toro acaba de negar la Eucaristía. Así que a los que les gusta hacer videitos por ahí, gloria sea al Señor, agarren este pedacito de video, y para que los católicos sepan que Luis Toro acaba de negar la Eucaristía, no, la transustanciación. Porque él dice que los católicos no se comen la carne de Jesús, se comen la carne de un cordero. Pero es que Jesucristo no es un cordero. Él representaba a un cordero. Él es un ser humano por unión hipostática. Así que está violando la doctrina de la unión hipostática, está violando la doctrina de la transustanciación, está violando la doctrina de la consagración de la hostia, y por ir para allá, ¿no? Y ahora sí sale excomulgado, bendito sea el Señor. Si alguien le enseña el pedacito de video de esto al obispo, lo van a regañar, le van a dar nalgadas. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo es una total locura. Es una total locura para la Iglesia Católica. Bueno, para todo el mundo. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver otra respuesta de él que carece por completo de conocimiento teológico e histórico. Porque él